Aleluya, gloria al Señor. Bien, de nuevo estamos acá para saludarles en primer lugar y desear que el Señor esté fortaleciendo, bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Saludo especial para la preciosa congregación, Comunidad Cristiana Bíblica Misionera, establecida aquí en la ciudad de Bogotá, donde por la gracia del Señor estamos sirviendo a nuestro Dios, a nuestro Rey. También extendemos el saludo a todos los hermanos de las demás congregaciones, de las demás misiones, concilios. Bueno, congregaciones numerosas, congregaciones pequeñitas de 10 miembros, de 8 miembros, hasta de menos. Porque Jesús dijo, dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que mi saludo para todos. También a los amigos, familiares de los hermanos, vecinos, compañeros de trabajo del pueblo del Señor. Bueno, mi saludo para cada uno de ustedes. Estamos compartiendo la palabra del Señor porque sería no bien que teniendo este tiempo de cuarentena, pues dejar de compartir la palabra, dejar de leer al menos la Biblia. Hay programas en el sistema de internet que solamente es la Biblia leída y uno se pone sus audífonos y solamente con escuchar la lectura de la Biblia, qué bendición. La palabra del Señor es poder, es espíritu, es vida. Y estamos leyendo la palabra del Señor, eh, trayendo algún comentario según consideremos pertinente. Y estamos en esta ocasión leyendo el libro del Apocalipsis. Ya leímos el capítulo 1, parte del 2. Precisamente en el capítulo 2 y parte de el 3, no, en el 2 y el 3 se encuentran los mensajes, estos 7 mensajes a aquellos 7 pastores de estas congregaciones desde Éfeso hasta la Odisea. Y hoy vamos a leer, bueno, si es posible avanzamos más de este mensaje al pastor de la iglesia de Esmirna. Si nos vamos y leemos también el mensaje al pastor de la iglesia de Pérgamo, entonces pues ahí vamos. Y quedábamos anoche en el último versículo del mensaje que el Señor le envió al pastor y por supuesto a la iglesia de Éfeso. Entonces les invito allí al capítulo 2, al verso 7, que dice de la siguiente manera. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, pues al pueblo del Señor. Y ahí están los pastores que hacen y hacemos parte de la iglesia del Señor. Porque es que los pastores no somos más que ningún hermano, ni más salvos ni menos salvos, iguales. Todos somos seres humanos redimidos por la sangre de Cristo. Ahora que el Señor le ha dado, podemos decir, algún privilegio a alguien de ser una persona puesta por el Señor para compartir, para enseñar su palabra, pues gloria a Dios por eso. Pero en cuanto a la salvación, todos somos igualmente salvos. Dice entonces, en la segunda parte del verso 7, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahí terminábamos anoche, pero dije que quería como detenerme un poquitico de ahí, aunque ya lo comenté en esas 22 horas que compartimos, de pronto trazando el tema de la escatología, aunque todo esto que estamos leyendo pues es parte de la escatología, porque estos son libros, el libro del Apocalipsis es un libro escatológico, es un libro de profecía del futuro. Claro, muchas de estas cosas ya son historia de lo que
se encuentra en el Apocalipsis, por supuesto. Esto que estamos leyendo prácticamente es historia, porque el tiempo que representan estas 7 congregaciones prácticamente ya están concluyendo. Falta que concluya lo que representa la última congregación en su orden como Jesús las estableció, que es la Odisea. Pero esto que estamos leyendo prácticamente es historia pasada. Y eso es lo que estamos estudiando. Y dice también, por supuesto, que hay mensajes muy globales, como este del verso 7. Su segunda parte dice: el que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Habíamos dicho que entonces, por esto que el Señor dice aquí, en esta porción, el paraíso existe, el paraíso es real, el árbol de la vida también es real. Y dice aquí que está en medio del paraíso de Dios. Y aquí nos debemos hacer algunas preguntas. ¿Dónde Dios creó el paraíso? El paraíso donde Dios plantó el árbol de la vida y muchos otros árboles más, por supuesto, que era un jardín maravilloso donde Dios colocó a Adán y a Eva, pues no fue en otro planeta distinto a la Tierra, fue en este mismo planeta Tierra. Y cuando el hombre pecó, tentado por Satanás, y el primer pecado no fue la desobediencia, no, el primer pecado fue incredulidad en la palabra que Dios le había dado a Adán y a Eva. Si comes del árbol del bien y mal, se van a morir. Vino el diablo y dijo que no se morían, que eso era mentira. No moriréis, dijo Satanás. Y le creyeron a Satanás, creyeron al diablo, que el Señor lo reprenda, y fueron incrédulos en lo que Dios había dicho que se iban a morir. Sé que el primer pecado es incredulidad, y precisamente la gente peca por incredulidad en toda la variedad de prácticas pecaminosas. Dios dice: no sea idólatra. La gente no cree que por ese asunto, por esa situación, se van a perder, y entonces cometen pecado de idolatría, o los adúlteros no serán salvos. Ay, no creen, y a veces hasta líderes eclesiales, pastores y miembros. Eso, Dios me perdona. Y se van a cuando la Biblia dice: los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Y no creen que eso es cierto, y más por esa incredulidad cometen pecado. Esto le pasó a Daniel y a Eva. Entonces tuvo Dios que sacarlos del paraíso. Maldijo la tierra luego, pero Dios no salió del paraíso, ni tampoco ese lugar quedó bajo la maldición de Dios, porque dice que lo cercó con espadas, con querubines, para que, pues, dice que por todos lados quedó cercado. Allí dice así: para que el hombre no pudiese llegar a encontrar el árbol de la vida, del cual sí podía comer antes de pecar, porque era el hombre eterno, santo. Pecó, Dios tuvo que sacarlo. Dice: para que no alargue, allí el texto sagrado, el hombre la mano al árbol de la vida y coma de él y viva para siempre. Va para siempre como pues perdido. Dios primero tenía que arreglar el problema, y Dios lo arregló el problema ya en el Gólgota, derramando su sangre. Por eso es necesario, amigo, que usted crea en Él, para que la obra redentora que Jesús ejecutara en la cruz se haga efectiva para con usted, amigo y amiga, y usted sea restaurado a vida al lado de Dios, a una vida limpia y santa. Entonces, ese lugar del paraíso existe, que quedó en el mundo, por decir así, de la otra dimensión, en el mundo perfecto, pero está en esa tierra perfecta, en ese mundo perfecto, y no está en otro planeta. El paraíso no está en otro planeta. Hay una mala interpretación, precisamente por descontextualizar la Biblia, por
no leer el pasaje completo, que es una mala costumbre de, de la teoría del dispensacionalismo, que ellos simplemente toman el retacitos, y con pedacitos de la Biblia arman una colcha grande de solo retazos. Así se forza la Biblia a hacerla decir lo que no dice, así se deja de decir lo que realmente dice la Biblia, y entonces el texto que se ha malinterpretado es en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y de ahí se dice que nos va a llevar el Señor para el tercer cielo, y ellos dicen que el primer cielo es la atmósfera, que el segundo cielo es donde están aquí los planetas del sistema solar, y que el tercer cielo sí es más allá de la galaxia Vía Láctea y aún más allá de las millones y millones de galaxias que hay en la última, pero según los científicos esto es infinito, ya que es un asunto que es una fantasía decir que, mire, capítulo 12, versículo 1 de la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 1, dice así: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. En el 2, conozco a un hombre en Cristo, se refiere a él mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé, si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y ahí paran y argumentan toda esa fantasía. Y no cogen el contexto de este texto. Y el contexto de este verso 1 y 2 es lo que sigue, donde Pablo aclara que no fue llevado por allá más allá de las estrellas, que fue llevado fue al paraíso, y el paraíso está en la tierra. Dice en el 3, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Y en el verso 4 dice que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Claro, Pablo fue al trono que está arriba sobre el círculo de la tierra. En el mundo espiritual debe ser también así lo mismo. Y por supuesto el paraíso está en ese mundo espiritual, en esa tierra de orden perfecto. Y allí fue llevado el apóstol Pablo. El Señor precisamente le promete al ladrón de la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y allá en el Génesis encontramos donde dice la Biblia que está el paraíso, por allá donde nacía un río que se dividía en 4 brazos, uno de ellos es el río Éufrates, que sigue corriendo, o sea que en el Medio Oriente, un poco hacia el norte de lo que se conoce como la media luna fértil, el Medio Oriente, allí, según la palabra de Dios que registra en Génesis, estuvo ubicado el paraíso en esa tierra antes de Dios lanzarle una maldición. Ahora, quien salió del paraíso fue el hombre, pero Dios sigue allí en el mundo espiritual. Así que el paraíso no está por allá más allá del sol. Ahora el árbol de la vida sigue ahí, porque si no, no dijera esto que le acabamos de leer aquí en Apocalipsis 2:7, su segunda parte, que el que venciere le daría a comer del árbol de la vida, el cual está allí plantado en medio del paraíso de Dios. Entonces, eso es así, porque Dios no ha creado otro planeta para el hombre, Dios no ha creado otra tierra para el hombre, creo fue esta, para el hombre, para Dios mismo, y aquí colocó su centro de operaciones, colocó al hombre, colocó a todos los animales, a los árboles, plantas, bueno, todo, y Cristo redime todo, y por eso pues es ahí el asunto. Entonces, no hay sino un solo paraíso, y a esto es lo que se refiere aquí. Dice, entonces, leo el 7 y avanzamos al verso 8,
con el mensaje al pastor de Esmirna. Vuelvo a leer el 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Y yo sé que es así como la Biblia dice, porque Dios no es hombre para mentir ni para... Él no engaña a nadie. ¿Cómo nos va a decir que esto, a declarar esto así como lo leemos y que eso no sea cierto? Entonces, pues, no, Dios es veraz. En el versículo 8, el mensaje, ahí dice a Esmirna. Para mí que debiera el título decir el mensaje al pastor de Esmirna, porque mire, el remitente es el Señor y el que recibe, el receptor de ese mensaje, pues es el pastor. Dice el verso 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, es decir, al pastor que se le conoce como el ángel de la iglesia en Esmirna. Y ahí dice quién es el que le envía la carta. Dice, el primero y el postrero. Señor es quien lo encierra todo. Lo sabe todo, lo conoce todo. Dice, el que estuvo muerto. Pues sí, estuvo muerto durante 3 días y 3 noches, dice la Biblia. Y vivió, resucitó el Señor Jesucristo y vive. Sabemos que vive y Él vive. Eso es una realidad. Dice esto, ya que aquí se identifica el Señor hablándole al pastor de Esmirna. A cada uno se le identifica a los pastores. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia de Esmirna, por las cualidades que tenía en ese momento, antes del año 100, ya estaban estas iglesias todas establecidas allí por los apóstoles, pero tenían cualidades especiales que el Señor por eso las eligió, porque representaban periodos de tiempo, no solamente de ellas mismas, sino porque aquí no fue que se establecieron estas iglesias en el transcurso de los tiempos, no, ya estaban todas allí, que a todas les envía el mensaje, pero cada una de ellas iba a representar en el futuro periodos de tiempo. Y se ha dicho entonces que el mensaje a Esmirna o al pastor de Esmirna representó a la iglesia desde el año 100 hasta el 312, donde el emperador Constantino pues dio edicto para que no se persiguiera más a los cristianos. Y yo digo que se le hizo como mal a la iglesia porque la persecución hizo que esa iglesia orara, ayunara, predicara, y apenas se le quitó la prueba, se reposó y se unió al Estado y nació el imperio religioso que actualmente conoce prácticamente toda la tierra. Entonces, en ese tiempo, del año 100 hasta el 325, pongámosle, 312, que es donde Constantino pues toma ya el imperio romano bajo su control, pues una cantidad de hombres, después de Nerva, el único que eligió el Senado de la República del Imperio Romano. Después de eso ya vienen desde el 98, voy a compartirles de estos, del 98 al 117 viene Trajano, uy, qué carnicerías, todo esto es Adriano, del 117 al 138, viene Antonio Pío, que siguió, viene Marco Aurelio, del 161 al 180, y precisamente en el reinado de Marco Aurelio, este emperador terrible, también como todos los demás de este tiempo, se dio el martirio a Policarpo, precisamente pastor de Esmirna. Después de mucho tiempo, ya habían pasado muchos pastores y Policarpo era el pastor de allí y lo quemaron vivo. Bueno, lo apuñalaron, lo mataron allí en medio de ese fuego. Eso fue por el año 168 que murió
Policarpo, bajo el gobierno de Marco Aurelio. Luego viene el famoso Cómodo, Pertinaz, Didio Juliano por el 193, Séptimo Severo del 193 al 211, viene Caracalla del 111 en adelante, Maximino Aureliano, Docleciano por el 284 al 305, un emperador terriblemente perseguidor. Toda esta gente que estamos mencionando fueron emperadores. Ahí no mencionamos todos, pero algunos. Viene, bueno, el Constantino y Licinio, que estaban del 307 al 312. Se muere Licinio y porque hubo allí como dos emperadores a la vez y eran amigos y gobernaron ambos. Y entonces, en este periodo, una persecución espantosa que no descansó ningún emperador de estos de perseguir a la iglesia, de matarlos, de quitarles sus casas, sus posesiones, sus fincas. Oiga, una iglesia que sufrió pobreza. Por eso, mire cómo le habla aquí, porque la iglesia y el pastor de Esmirna representaba a los pastores desde el año 100 también hasta el 325. Eso se ha dicho y es que según la historia ahí es donde encaja Esmirna en su representación en los tiempos. Esa iglesia que estaba, por supuesto, desde el año 40, 45 se habían fundado todas estas iglesias allí en Asia Menor. Pero por sus características, porque era una iglesia pobre, el pastor de Esmirna pobre, también perseguidos y todo el asunto, pues representó todo eso. Bueno, entonces, dice, por eso le dice, escribe al pastor de Esmirna, y en el 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. Esa iglesia allí, en los días de Calígula, de Herodes, de Tito Vespasiano, de Domiciano, que una persecución terrible, pues sufrió persecución, tribulación, y tu pobreza, pero tú eres rico, rico en fe, rico en amor, rico en paciencia, rico en el Señor. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, pues allí habían los judíos que querían imponerle muchas cosas que ya habían sido abolidas por el mismo Espíritu Santo, por el mismo Cristo, como matar corderos, toros, la becerra alazana, presentar palomino, todo ese asunto, porque eso lo reemplaza Cristo con su propio sacrificio como el verdadero Cordero de Dios. Y también el Señor, a través de una de las cartas, en la carta a los Colosenses, suspende lo del sábado. Nadie os juzgue en comida, en bebida, en días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que vendrá, dice allí en Colosenses 2, si no estoy equivocado, 16, 17, 18, por ahí está eso. Y estos que querían imponerle todo eso, la circuncisión y todo ese asunto. Y no eran cristianos genuinos, por eso les dice aquí el Señor, sino que esa gente era sinagoga de Satanás, templo del enemigo, oiga, templo del diablo, una persona. Porque en una persona o mora el Espíritu Santo o moran los demonios. Y miren lo que el Señor le dice a estos judíos que no eran de verdad cristianos, sino eran templos del diablo. En el 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Le anuncia a los pastores de Esmirna que iban a padecer. Precisamente Policarpo lo matan en este periodo desde el 100 hasta el 312 que representa la iglesia de Esmirna. Policarpo nos matan en el 168. Pues el pastor a quien Dios le dirigió esta carta no estaba, ya había muerto, por supuesto. Habían pasado tal vez varios pastores. Policarpo ya llevaba, era un anciano, pienso que de más de 100 años, y tenía ya como 85 años sirviendo al Señor. Y le dice aquí, no temas en nada lo que vas a padecer, a todos los pastores y a toda esa iglesia durante esos 300 y un poquito más de 300 años que representó Esmirna. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. A mucha gente la metieron a la cárcel, los demás los quemaron vivos. En todo este periodo los descuartizaron estando vivos, los echaron al circo romano para que se lo comieran las fieras. Se divirtió, los emperadores estos se divertían
llenando todo el estadio, todo el Coliseo romano y metiendo allí a los cristianos para que se lo comieran los leones. Dice que los leones se comían y les quedaba la cabeza y los soldados romanos jugaban con las cabezas de los cristianos ahí en la arena del circo romano. Unas cosas terribles. Y dice allí, echar a alguno de vosotros de la cárcel para que seáis probados. Ahora el Señor prueba es a los suyos, no a los impíos. A los impíos no los prueba. Como dije en alguna oportunidad, el Señor prueba es a los que se han matriculado en el reino de Él. Están escritos en el libro de la vida. Dice, y tendréis tribulación por 10 días. Esto de los 10 días se refiere a esa totalidad de persecución y pruebas que le iba a venir a la iglesia en todo ese periodo que representó y representaba en ese tiempo la iglesia de Esmirna. 10 en la Biblia representa un conjunto como de resumen. Por eso aparecen los 10 mandamientos, donde está resumida toda la legislación del libro de la ley. Ahí están los primeros 4 mandamientos que relacionan al hombre con Dios y los 6 siguientes que relacionan al hombre con el hombre. No matarás. Bueno, ahí está todo. Entonces, allí, por ejemplo, en Lucas aparece lo de las 10 minas, la totalidad, que Dios le da recursos al hombre. Y aquí entonces estaba diciendo que iban a padecer en todo este tiempo mucha tribulación, mucha muerte. Los despojaron de sus casas, los despojaron, los expropiaron, como hoy por ahí se oye, de sus fincas. ¿Qué tuvieron que hacer los hermanos? Meterse en cuevas. Hicieron en piedra caliza, cerca allí de Roma hay mucha piedra caliza y en otras partes de Italia y de todo el imperio, hicieron cuevas subterráneos y allí vivían, allí dormían, allí se escondían, salían por ahí de día a hacer algo y a conseguir la comida. Cuando se morían los cristianos, allí mismo dentro de las catacumbas, que se conoce que eso es una cosa real, y hasta hoy lo tienen como un asunto de turismo para que la gente vaya allí y hay que pagar para entrar a mirar las catacumbas. Allí mismo dentro estaban, los enterraban, hacían una gruta dentro y allí los enterraban a los hermanos que morían y ahí les colocaban epitafios y hay epitafios que hablan de la fe de todos esos que fueron enterrados ahí. Y el símbolo de los hermanos de esa época fue el pescadito, se identificaban con un pez. Por eso ya por ahí en la parte trasera de los carros a veces hay un pescado y dice Jesús, porque eso desde entonces el fruto que más conseguían, Roma no está muy lejos ahí del mar, ahí está prácticamente muy cercano ahí. Entonces pescaban los hermanos en el mar, en los ríos, y esa era casi la alimentación de ellos. Y entonces 10 días es totalidad de persecución. Ahora, hemos dicho que todas las iglesias en todos los tiempos pues han estado representadas también con las situaciones que cada una de estas iglesias tenía. La iglesia de Esmirna, persecución que tuvo en ese tiempo y que representó ese tiempo de las catacumbas, pues fue persecución, pero no quiere decir que en los demás periodos no ha habido persecución. En muchos de los otros periodos, bueno, en el periodo de Pérgamo sí cesó la persecución porque el mismo emperador dice que se hizo cristiano. A través de un sueño con esta cruz tú vencerás y hizo bautizar a todos sus ejércitos desde a caballo en los ríos y que ya al otro lado salían cristianos y ya así. Imagínense qué clase de cristianismo. Y cesó un poco la persecución, pero siempre ha habido en este tiempo de la Odisea, yo he mirado informes allí del Medio Oriente, cómo los enemigos de los cristianos los han decapitado, en África los han decapitado, el mundo musulmán ha decapitado a muchos cristianos hoy día, los han matado, los han torturado. Aquí en Colombia a muchos los mataron, los quemaron vivos también, no se les dejaba enterrar a sus muertos en los cementerios de la tradición oficial religiosa, tocó cementerio aparte para los cristianos, tantas cosas que han sucedido durante estos 2000 años. Entonces 10 días hablaba de la totalidad de la persecución que
se daría hasta que Cristo venga. Y al final, en el tiempo de que estamos por entrar en la parte final, estamos en el preludio, pues va a haber persecución. 10 días habla de totalidad de persecución. Entonces, eso es así, mire, que el Señor habla en un lenguaje simbólico, como hemos dicho, la Biblia, sobre todo el Apocalipsis, tiene un lenguaje simbólico. Entonces es muy importante entender todo esto. Bien, seguimos leyendo aquí. Entonces, y tendréis tribulación por 10 días, es decir, la totalidad de las persecuciones, la tribulación que en ese tiempo padeció la iglesia de una manera terrible y que han seguido sucediendo también en todos los tiempos. Dice, sé fiel hasta la muerte. Note que les dijo, sé fiel hasta la muerte, o sea valiente, si le toca morir, y murieron crucificados, quemados, descuartizados, empalados, degollados, arrastrados por los caballos, por los caminos, ahí los mataban contra el piso, arrastrándolos. Cosa terrible. Si uno lee todo eso es algo que da escalofríos. Y yo te daré la corona de la vida. Pero esos 10 días representan la persecución hasta que Cristo venga también. Ahí está como condensado, como la legislación de Dios está condensada en los 10 mandamientos. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Termina esta parte. Dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere, el que venza toda la tentación, el que venza todo ese asunto tan espantoso de persecución, el que venciere al pecado, el que venciere las tentaciones, que Dios nos ayude a ser vencedores, a ser valientes, a confiar en el Señor. Y hermanos y amigos, estamos entrando en la última parte donde vendrá persecución por la octava bestia, el último imperio, el último sistema de gobierno humano. Detrás de todas esas bambalinas va a estar el dragón, Satanás, pero va a ser un gobierno, normal en cuanto a como una bestia han actuado los otros imperios de ahí para atrás, de guerra, de muerte, de hambre, de persecución, de imposición. No sabemos qué se irá a imponer de aquí para allá después de esta pandemia, porque esto va a seguir, esto no va a cesar. Esto de esta pandemia por unos días va a cesar, pero otra vez si se van a colocar leyes, usted no puede entrar, usted no puede salir, usted no puede comprar, usted ya tiene que tener la marca, el sistema, el que sea, porque es un enigma lo que hay allí. El que tiene sabiduría cuenta el número de la bestia, dice que es 66, no como una adivinación, o sí, pero como una adivinanza mejor, que se usa, dije adivinación, o como una adivinanza o como un enigma, cuente, y no hay claridad exactamente que digamos que es el microchip, que es esto, que es aquello, algo de ese sistema es. No podemos, nosotros no tenemos la última palabra, estamos exponiendo la Biblia. A medida que va a pasar el tiempo y aquí para allá se va a aclarar muchas cosas que no entendemos aún hoy, pero tenemos un panorama así por la palabra, pero eso es así. Entonces dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, es decir, la separación eterna del lado de Dios. No irá a suceder eso. Entonces, viene, ahí termina con el 312, que es donde Constantino I toma la batuta del Imperio Romano ahí para allá como emperador. Y va hasta el 337, creo que llega Constantino, hace cesar las persecuciones del imperio contra los cristianos, da un edicto en el 312 y cesa la persecución. La iglesia descansa. Duraron cristianos por mucho tiempo ahí para acá y viene ese periodo desde ahí. Ese periodo hasta permítame el asunto de este periodo de la iglesia de Pérgamo, que va desde el 312
hasta el año 500 aproximadamente, no que sea eso un absoluto, porque hasta allí, hasta el 475 llega el Imperio Romano de Occidente y se disuelve con España, con Francia, con los godos, visigodos, bueno, con los germanos, los alemanes, con los ingleses, se disuelve allí el Imperio Romano y en ese tiempo es el asunto de la división del Imperio Romano en dos, el Imperio Otomano que tuvo su sede allí en Constantinopla. Entonces viene ahora lo que es Pérgamo. Y vamos a mirar un poquitico de este mensaje al pastor de Pérgamo. Sigamos leyendo en el verso 12, nos quedan aquí unos 20 minutos, pienso que podemos terminar. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, o sea, el pastor, verso 12, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, o sea, el Señor Jesucristo. Dice esto, el que tiene la espada de filo, dice esto. Dice, yo conozco tus obras y dónde moras. La iglesia de Pérgamo, que estaba a la par con todas las otras 6, a quienes Cristo pues tenía esa característica. Yo conozco tus obras, dónde moras, dónde vives, dónde está el trono de Satanás. Dice el Señor que el trono de Satanás está en la ciudad de Pérgamo. En el mundo espiritual puede ser, pero ahí dice así, y yo creo que allí está el trono de Satanás, porque eso dice la Biblia. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Todas esas 7 congregaciones estaban allí en aquel tiempo, y hubo persecución para todas. Mataron a Antipas allí también, miren, en Pérgamo. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán. Y explica que enseñaba a Balac, aquel rey allí cuando la conquista, o cuando, sí, Israel iba a entrar allí a la tierra de Canaán, a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a fornicar todo esto, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, a cometer fornicación, todo eso, la gente de Balaán y de Balac, precisamente Finés, atravesó a 2 que estaban en esta situación de la fornicación y cesó la ira de Dios. Esto está allí en los relatos del Antiguo Testamento. Dice en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Por qué atrás en el tiempo de Esmirna también estaban los Nicolaitas y los identifica? Porque mucho pueblo también, en medio de ese tiempo de persecución desde el año 100 hasta el 312, que fue las carnes, muchos se unieron también al Estado, negaron a Cristo, se unían al emperador, se unían al César y contra ellos no hubo, es decir, la politiquería, se unieron. Pero en este tercer periodo, desde el 312 hasta el año 500, que representa esta iglesia con el pastor, del mensaje a Pérgamo, que llegó hasta el año 500, pues se unió la iglesia con el Estado, porque ya Constantino dijo no más persecuciones y los que siguieron pues no persiguieron más a la iglesia y se dañó la iglesia. Dice en el 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco, el gnosticismo y política para participar con el Estado. Y nació el imperio romano religioso. Dice, por tanto, arrepiéntete, le dice en el 16, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca, con la palabra. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer
del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Mire, son detalles. Señor dice que le va a dar una piedrecita con un nombre nuevo y solamente lo conoce el que lo recibe. Entonces, esta iglesia de Pérgamo representó a la iglesia que se echó a pique, que se dañó por falta de persecución, por falta de pruebas, por falta de luchas, por falta de dificultades. Muchas veces Dios tiene que permitir que a uno de sus hijos, que se está como descarriando, se enfrió, ya no va más al templo, ya no ora, ya se quedó con el negocio, ya tiene dinero, ya tiene platica, ya tiene una posición social, Dios a veces le permite la prueba, la escasez, que se le queme la empresa, que se le queme la casa, que se enferme, que venga escasez económica, reacciona y se vuelve a Dios, ahora ahí vuelve al templo otra vez, vuelve a ayunar y a orar. Pero la iglesia de ese tiempo, desde el año 312 al 500, no tuvo persecución. De pronto algunos por ahí esporádicamente, así entre vecinos, pero de parte del Estado del Imperio Romano no tuvo persecución. Y se unió la iglesia al Estado, nació el papado. El primer papa prácticamente fue Constantino, el emperador, porque era Dios en la tierra y ya dijo que él era el jerarca de la iglesia, comenzó a mandar y estableció jerarcas en todas partes y se fue acomodando todo eso, se siguió predicando el evangelio, eso no se corrompió de un momento a otro. Inicialmente en ese tiempo no hubo idolatría, eso fue después que nació la idolatría en el otro periodo que es el de Tiatira, que fue del 500 al 1500. El periodo de Tiatira duró 1000 años. Y ahí nació la idolatría, nació tantas cosas. Pero en este periodo de Pérgamo, que repito, fue del 312 al año 500 aproximadamente, pues la iglesia se enfrió, porque ya no tuvo persecución, se acomodó, ya vivió en palacios, ya eran los jerarcas, ya eran los que tenían voz y voto en medio del pueblo, ya tenían voz y voto allí con el César. Bueno, comenzó ese asunto a dañar la congregación, a dañar la iglesia. Claro, muchos siguieron creyendo en Cristo. Dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita blanca escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Claro, siempre en todos los periodos hubo y hay hoy día gente cristiana como nosotros. En el tiempo pasado hubo cristianos en la época medieval, que se corrompió tanto la iglesia, se corrompió tanto los que decían tener la Biblia, predicar la Biblia, que lo vamos a ver después. Entonces, pero en este tiempo que simbolizó el pastor de Pérgamo y la iglesia de Pérgamo, pues se corrompió la iglesia. Lamentablemente se alió con el Estado. Por eso, hermanos, muchos pastores hoy día también. Ahora, hemos dicho que durante todos los tiempos ha habido también representación de cada una de estas 7 iglesias. Gente metida con Dios, pero gente también, en este tiempo muchos pastores se han aliado con el Estado. Han hecho componendas con el Estado. Y se han ido a la política y han dejado la obra del Señor a un lado, en segundo plano. Y comienza ese enfriamiento, la decadencia, y viene la mortandad espiritual y la iglesia toma otro rumbo. Mire, Filadelfia representó desde el 1900 hacia atrás, después de la posreforma de Lutero, que empezó por el 1550, y vino la Odisea y mire cómo decayó la iglesia. Ya no hay avivamiento. Ya no hay lo que hubo en el periodo que representó Filadelfia, que lo vamos a ver cuando leamos allá. Entonces yo quiero dejar entonces a lo de Tiatira para mañana en la noche, y vamos a avanzar rápido a leer, pero quiero comentar un poquito más de este tiempo,
haciendo referencia que en todos los periodos pues siempre ha habido gente que se ha unido al Estado. En el tiempo pasado también se unieron al Estado. Y ahora pues se han unido muchos al Estado, a sus componendas. Hoy está el ecumenismo. Gente cristiana que fueron pastores y se han unido, hasta por allá han ido al Vaticano. Y hay pastores en esa filosofía, dejaron la palabra a un lado. Hombre, eso es una cosa por falta de escudriñar la escritura, por falta del temor a Dios, por falta de tener la brújula delante de los ojos, porque la brújula, a través de la cual el Señor guía a su pueblo, es la palabra, es el mapa. Y toda doctrina, como hemos dicho, debe estar sustentada y basada en la palabra, no en argumentos humanos, no en sueños, no en ideas, no en teorías humanas, no, es en la palabra de Dios. ¿Y cuántos se han extraviado? Hoy hay prácticamente payasos en los templos, echando chistes, entreteniendo la iglesia. Bueno, ¿qué día miraba uno por ahí que tiró la Biblia allá en el altar, allí en medio de una multitud y la puso ahí y decía, bueno, pase de esa Biblia para acá a ver si puede? Y ahí habían otros haciendo, yo no sé si de payasos, y no pudieron pasar y cayeron, fue al piso revolcándose, y el otro demostrando un poder extraño ahí. Hombre, Dios no nos mandó a hacer esas bobadas, esas pamplinadas, esas payasadas, y otros hacen unas cosas que no tienen nada de fundamento bíblico. Hombre, y así hay una cantidad de cosas y herejías sobre la tierra. No, prediquemos la palabra tal cual como está escrita, vivamos la palabra, no nos unamos ahora en este tiempo de la Odisea, porque estamos viviendo el tiempo de la Odisea, sin duda alguna, porque lo que dice la Odisea, conforme el Señor le habla al pastor de la Odisea en ese tiempo, que dice que es un tibio completo, pobre, ciego, miserable, desnudo, y le dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego y colirio para que veas. Pues es la radiografía de la mayoría de los pastores de este tiempo. Ricos, tú dices que eres rico, pero eres pobre y miserable, le dice el Señor. La mayoría de los jerarcas de la iglesia evangélica, de los que están arriba, en posiciones de arriba, no los soldados rasos, no los que están metidos para allá en el monte, aguantando hambre, los pastores que los envían a romper allá, bueno, a fundar una iglesia, que el Campo Blanco, y los envían allá y aguantan hambre, esa gente ora, ayuna, son cristianos buenos, pero los que ya escalaron alguna posición, esa gente ni va por allá a visitarlo, esa gente ya tiene los mejores carros, ya posan en los mejores hoteles, esa gente tiene acumulado mucho dinero. Y eso es así, y catedrales de vidrio, y ya los templos son aires acondicionados, entapetado. Bueno, no quiero decir que no se arregle un templo, pues sí, se debe arreglar, pero es que es esa opulencia y ese lujo que se ven muchos catedrales muy espectaculares, y la vida espiritual se derrumbó. Estamos viviendo en el tiempo de la iglesia. Cuando lleguemos allá lo vamos a mirar y a comentar. Entonces, repetimos, en este tiempo que representó el pastor de Pérgamo y la iglesia de Pérgamo, pues fue desde el año 312 al 500, donde la iglesia se unió al Estado, se echó a pique, y mire lo que nació. Después uno en la época medieval, uno encuentra, uy, Dios mío, cómo la idolatría nació, donde habían enterrado un cristiano, ahí pusieron un templo y se llamó así, que era Patricia, la pusieron la catedral de Santa Patricia, la catedral de no sé quién, y ahí hicieron, y que por ahí debajo dice que están los restos de ese cristiano, y así comenzó una cosa tan tremenda, y se desvió la iglesia, y ya comenzaron fue a dar unos textos que llamaron encíclicas, y ya se gira la doctrina alrededor de esos textos, y la Biblia ya no tiene autoridad. Dios ya no tiene autoridad por la palabra, y la autoridad para la iglesia es Dios a través de la palabra, no los pastores jerarcas de la iglesia evangélica. Y si un pastor
jerarca de la iglesia evangélica ya se sale de la palabra, pues pierde la autoridad que debe tener ante el pueblo. Por eso mucha gente se aparta. En esta época de la iglesia de Pérgamo, pues muchos se apartaron y no siguieron ese rumbo que tomó la iglesia, que se unió al Estado, sino que se fueron en grupos aparte, siguieron adorando al Señor, leyendo la Biblia y se mantuvieron y vencieron, como dice aquí, y recibieron la piedrecita blanca, la van a recibir. Es un símbolo simplemente, o algo significa, no hay un asunto específico que exactamente lo de la piedrecita blanca. Y a toda esa gente que se fueron por grupos y se apartaron, los llamaron los herejes. Y muchos de esos fueron hasta quemados por los mismos imperios religiosos. Después con las famosas cruzadas. Vamos a mirar un poquito de eso después cuando leamos allá. Entonces, siempre en todos estos 2000 años que representaron estas 7 iglesias, hubo gente cristiana fiel al Señor, que los calumniaron, que los despojaron, eso siempre ha habido ahí. Entonces, amados hermanos y amigos, el cumplimiento de la palabra es inexorable, se cumple, se ha cumplido y ya lo que falta no es mucho, no falta mucho para que se dé la última parte y venga nuestro Redentor, venga nuestro Señor Jesucristo. Por eso, amigo, que me escuchen esta hora, todo esto que estamos explicando tuvo un cumplimiento milimétrico, por decir así, con una exactitud maravillosa. Y solo Dios es el que conoce el futuro y pudo desde entonces exponer el futuro en todo este libro, en todas estas cartas. Eso es profecía. Que se escribió la historia, porque esto es historia, se escribió la historia antes de que los hechos sucedieran. Eso es profecía. Y solo Dios puede escribir, o pudo escribir y puede escribir la historia, porque ya está todo aquí escrito de lo que va a pasar. Por el Espíritu, la dictó a sus siervos, solo Dios puede hacer eso. Entonces, amados amigos, usted necesita creer en Cristo. Hermanos, necesitamos afirmarnos en el Señor, vivir para el Señor. No sabemos cómo se va a desarrollar aquí para allá. Por el Apocalipsis tenemos cierta idea, pero no es exactamente como está ahí literal, va a ser otras cosas que quizá ni hemos pensado ni hemos entendido muy bien. Pero el asunto, ahí está ese panorama bíblico. Hay que leer y escudriñar la Escritura. Para mañana les invito a las 7 de nuevo, vamos a leer a Tiatira y si es posible avanzamos con Sardis, todo este asunto de la época medieval. Vamos a darle gracias al Señor, que nos ha permitido leer lo de Esmirna y lo de Pérgamo. Amén. Vamos a darle gracias al Señor y espero que, amigos, ustedes entiendan, crean Cristo, se arrepienta y se convierta a Él. Dirá alguien por ahí que me oye, ¿y cómo me arrepiento y cómo me convierto? Pues haga una sencilla oración, lo guío desde acá. Diga así: Padre eterno, Señor, estoy entendiendo la lectura de tu palabra y sé que todo esto es historia que se cumplió porque tú eres fiel y lo conoces todo. Y lo que falta por cumplirse se va a cumplir de acuerdo a tu palabra. Yo quiero decirte hoy que creo en ti, oh Dios, que lo sabes todo, lo conoces todo y me conoces. Creo en Jesucristo, tu santo Hijo, y te entrego la vida para que perdones mi pecado y de aquí para allá voy a vivir para ti. Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y amados hermanos, fortalezcámonos en el Señor, como dice el apóstol Pablo escribiendo a los Efesios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Sigamos orando, no dejemos. El diablo en este tiempo no quiere que oremos. El diablo quiere que usted se la pase distraído haciendo otras cosas, viendo películas para ir de pronto y no que se ore. No, hermano, no permitamos eso. Hagámosle estudiando la palabra, escudriñando. Alguien dirá, pero el pastor Elicio no descansa. Todos los días nos trae alguna, pero ¿qué más hacemos? ¿Y qué es lo que toca hacer? Pues esto. Esto es un trabajo que hay que hacerlo y un día el Señor recompensará. Entonces, hermano, comparta la palabra, invite a sus amigos ahí a sentarse frente ahí a la computadora o ahí junto al celular y ahí se puede oír. Entonces, pues démosle gracias al Señor. Padre,
Yo quiero darte la gracia porque hoy me has permitido, Señor, una vez más leer tu palabra y decir algunas cosas al respecto. Hoy nos te respondió a hablar acerca del mensaje al pastor de Esmirna y al de Pérgamo, Señor. Y todo esto debe edificar y traer fe y producir fe, viendo que tu palabra tiene un cumplimiento y tuvo un cumplimiento muy especial. Muchas gracias, Señor, y mañana estaremos de nuevo a las 7. Padre, en el nombre de Jesús, toda honra y gloria es para ti. Amén y amén. Bueno, mis amados, el Señor le bendiga.